Bueno, hola, hola a todos. Vamos a esperar a que todo el mundo se vaya conectando. No sé si nos están muriendo de frío hoy. Aquí los invito a coger su tecito, su cafecito y a irse conectando. Los que ya están adentro vayan mandando corazoncitos. Qué rico que estén por acá. Vayan mandando corazoncitos, con eso todo el mundo se va conectando con nosotras. Hoy les tengo un live súper especial sobre un tema que me encanta, la autorregulación, y con una invitada aún más especial, que es Juanita Boada, una querida amiga, también coach existencial logoterapéutico, especialista en familia, en crianza y en neuroeducación, en neurodiversidad también. Acá veo ya a Juanita. Le vamos a dar entrada. Sé que hoy es difícil que se conecten porque estamos en pleno partido. Hola Juanis, ¿cómo estás? Hola, qué rico verte. ¿Cómo te va? Muy bien, acá feliz de estar contigo. Ay, qué bueno, qué rico. Creo que hoy va a ser un poquito complicado. Está todo el mundo en partido. Yo estaba así, mejor dicho. ¿Qué tal la competencia que tenemos? No, nada, nada. Menos mal ya casi se va a acabar. Entonces espero que se nos unan. Acá les Claro. estaba contando de ti un poquito, que eres coach existencial, logoterapéutico, una querida colega, amiga, todo eso, especialista en familia, crianza, neuroeducación. Y bueno, vamos a estar hablando hoy sobre autorregulación y qué rico que se conecten, pongan muchos corazones, con eso le llega a todo el mundo que ya estamos acá. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Juanis? ¿Cómo estuvo tu Bien, semana de receso? bien, contenta, un poquito de, por lo menos de descanso, hacer otra cosa y contenta de estar aquí. La verdad, yo creo que es un tema súper oportuno para lo que estamos viviendo, un tema además muy interesante, mirarlo desde dos ópticas, desde la óptica de la logoterapia y desde la óptica de la neurociencia. Ujú. Interesante mirarlo desde ahí, ¿no? Cómo abordar el mismo tema desde dos lugares diferentes y que hoy nos llevemos en los bolsillos algunas estrategias, algunas ideas que nos ayuden a seguir creciendo. Sí, tema súper importante y bueno, yo quiero, o sea, preguntarte a ti, ¿qué es la autorregulación? Y que hagas como el paralelo entre esas dos cosas, o sea, entre la parte de las neurociencias y la logoterapia. Claro que sí. Bueno, arranquemos por pensar que una cosa que nos habla, mejor dicho, arranquemos por decir que no es autorregulación. Ujú. Eh, la autorregulación no es una regulación psicológica. A uno le dicen como está mal visto como llorar, está mal visto como sentir, está mal visto y sobre todo en los hombres, ¿no? El niño Ujú. chiquito que hace una pataleta y la mamá le dice, usted es un hombrecito, me hace el favor y no llora, o no se pegó tan duro, y parece que ese que tan valiente que se acaba de pegar y no llora es como el autorregulado. O qué tal el caso cuando uno va a un entierro y hay una viuda y está conteniendo a sus hijos y ofreciendo tinto y en una postura pues súper tranquila, aparentemente, y el comentario social un poco es, "Ay, tan contenida, tan Como es de autorregulada, fuerte. cómo es de fuerte", Sí. y todo lo contrario, la autorregulación Ujú. no tiene nada que ver con no sentir, no tiene nada que ver con meter debajo del tapete lo que estamos sintiendo. Eh, por el contrario, la autorregulación parte del autoconocimiento, parte de aceptar qué estamos sintiendo. Entonces, la autorregulación realmente es la capacidad que tenemos o no tenemos, porque podemos desarrollarla o no desarrollarla, como de captar esas dinámicas internas emocionales, de qué está pasando conmigo, de captar qué estoy sintiendo en este momento, de captar qué moraditos tengo, qué heridas en mi vida tengo y qué me detona. Y Ujú. eso implica un gran autoconocimiento que le llamamos en neurociencia metacognición Ujú. y desde la logoterapia le llamamos los recursos neurológicos, ¿no? Que es la Ujú. capacidad de autodistanciarme y ver qué pasa conmigo Ujú. y cómo la neurociencia nos habla de la metacognición, ¿no? De esa supervisión cognitiva de Juanita qué está pensando, Juanita qué está sintiendo y cómo podría
comportarse, ¿cierto? Ujú. Entonces la autorregulación no es aguantar y no sentir, todo lo contrario. La autorregulación además implica la modulación, es decir, esto parece como apretado, como que parece que es como agarrar esas emociones y meterlas entre una cajita. No es así, es más como comprenderlas y modularlas tiene que ver con ese tránsito de diferentes partes del cerebro a yo poder llevarlas del cerebro límbico, del cerebro emocional, a mi cerebro prefrontal y poder supervisar qué las trae, qué vienen a comunicarme, ¿no? Como cuando uno capta lo valioso, Ujú. ¿sí? Desde la logoterapia lo decimos como, o sea, estoy sintiendo tristeza y voy a imaginar que la tristeza es un vecino que viene a acompañarme unos días que Ujú. viene a decirme. Entonces voy a captar eso valioso que la tristeza viene a decirme. Extraño a mi esposo que murió, por ejemplo, o eh, me preocupa la salud, o me duele que alguien se haya ido o se haya muerto, o tengo nervios por un nuevo trabajo, pero viene a decirme que hay algo valioso, que quiero hacer bien mi trabajo, que amaba a mi marido, etcétera, etcétera. Entonces es como esta capacidad de autoconocimiento, y sobre todo es una habilidad que si desarrollo, me permite postergar la gratificación. Ok, pero entonces ahí te tengo una pregunta, porque nosotros desde chiquitos nacemos pues con un temperamento heredado de nuestros papás, luego entonces un carácter que vamos moldeando de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestras relaciones, primero con nuestros padres, luego con los niños del colegio, luego con, ¿sí? La sociedad en la cual nos vamos desenvolviendo. Y nosotros estamos hablando de autorregulación como si eso fuera algo como tan sencillo, ¿no? Eso se puede enseñar, lo podemos enseñar a nuestros hijos desde chiquitos. ¿Cómo hace un papá que no está autorregulado o una mamá que no se autorregula para enseñarle autorregulación a un niño? Entonces, Total. ¿cómo hacemos? Porque claro, obviamente nosotros desde la logoterapia decimos, ok, nosotros nos podemos ver a nosotros mismos en situación, analizarnos, todo eso, y decir, ok, no voy a reaccionar golpeando al que está enfrente, sino me voy a tranquilizar y voy a pensar mejor lo que voy a hacer, porque esto me está afectando, lo que sea. Pero, ¿cómo hace un niño para verse? Ay, ¿Sí? sí. Los niños se ven. ¿Cómo hace un adolescente para verse? A mí, por ejemplo, los adolescentes me parecen personas increíbles, súper chéveres, pero ¿cómo nos cuesta vernos cuando somos adolescentes porque nos miramos el ombligo todo el día? Y de adultos, exactamente lo mismo. O sea, no estoy diciendo que sean los adolescentes o los adultos. Nos cuesta trabajo como mirarnos en situación. ¿Qué podemos, o sea, eso se puede enseñar? Claro. De hecho, nosotros no nacemos con autorregulación. Es Ok. decir, hay un primer elemento que es el elemento genético. Y es que nosotros venimos programados para un neurodesarrollo Ujú. de atrás para adelante. ¿Eso qué significa? Que nosotros primero o nacemos con un desarrollo de nuestro cerebro, a mí no me gusta llamarlo así porque no me gusta como subdividir el cerebro, pero nacemos con el cerebro reptil desarrollado, que es este Ujú. cerebro autónomo que me permite saber que tengo sueño, que tengo hambre, que necesito que me alimenten o que necesito que me arropen porque no puedo manejar la temperatura. Luego viene este cerebro emocional que es un poquito más arriba, más evolucionado, que tienen algunos mamíferos y que me dice que estoy sintiendo, que estoy emocionando, porque el primero me dice que está sintiendo mi cuerpo, el segundo me dice que estoy emocionando y luego viene el cerebro prefrontal que me permite analizar eso. Entonces, un bebé no nace con el cerebro completamente desarrollado. De hecho, Ujú. el cerebro necesita 28 años en los hombres y 24 años en las mujeres para tener un desarrollo total. Entonces, imagínate, la Ujú. autorregulación es digamos, desde la neurociencia, es una de las funciones ejecutivas que tarda 16 años en mielinizarse entre el sistema límbico que está así emocionando y mi prefrontal que dice, alto, para, no manejes tan rápido, no tomes tanto, no tienes que pegar, para y estudia, o no estudies tanto, o para y duerme, no maratonees, ¿cierto? Necesitamos 16 años de mielinización para tener esta superhabilidad que es la autorregulación. Ahora, a veces no se enseña, a veces no se da. Hay unas ventanas de oportunidad enormes, sobre todo en la primera infancia, alrededor de los 3 años, de estos primeros 3 años de vida, en donde la mamá contiene a este bebé y cuando está llorando le dice, cálmate, Ok. cálmate, respira, yo te contengo. Es un bebé que aprende a llegar a un pico emocional o sensorial y se da cuenta que su organismo lo puede bajar,
pero porque aparece un elemento divino que se llama la corregulación, que es que un adulto regula ese cerebro. Un niño no tiene la capacidad de regularse. De hecho, hay una cosa curiosísima en infancia que se llama el time out. Es súper famosa Sí, y sí, sí. todo el mundo lo aplica. Pero el time out antes de los 8 años de vida no tiene ningún sentido, porque ningún niño a los 7 ni a los 2 va a ir al cuarto a decir, hola, sí, voy a ir a pensar porque le acabo de pegar a mi hermanito, o le acabo de tirar el celular a mi mamá, o acabo de tirar la comida al piso, me voy a ir a pensar, y en esa reflexión yo me doy cuenta que tengo que... No, eso no va a pasar porque no tengo mielinizadas todas las áreas del cerebro para llegar a ese punto. Yo me puedo aburrir, yo me puedo aprender por causa y efecto, si a mí me encierran en un cuarto, lo mejor es dejar de llorar para que me saquen rápido. Pero esa capacidad autorreflexiva de verme solo aparece después de los 7, 8 añitos, cuando yo tengo esta capacidad de metacognición, esta capacidad de abstracción de poder verme a mí mismo. Mientras tanto, yo estoy en absoluto egocentrismo, en el que yo no me veo y necesito constantemente un corregulador que me enseña a dormirme, que me enseña a alimentarme, que me dice suficiente. Hay mamás divinas que me dicen, es que mi hijo no para a los 6 años. No se desconecta del iPad, ¿qué tal? Y yo le digo que tiene que parar, que no sé qué. No, pues es que uno a los 6 años no puede parar. Uno No. incluso a los 10, 8 años, 10, 12, le gana la dopamina que produce un iPad, un jueguito electrónico, una película, o el querer jugar con los amigos, es mucho más llamativo que estar con la mamá. Claro. Entonces, ¿cómo me imagino yo que el cerebro del chiquito está diciendo, dame más juego, dame más chokis, o dame más chocolatinas, o quiero más juego electrónico, versus algo por fuera que me está diciendo para, cuando mi propio cerebro no sabe cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, en la primera infancia se construye gracias a un corregulador, gracias a que mi mamá y mi papá me ponen límites, me ponen normas y me dicen, vas a ver televisión solo los fines de semana porque antes de los 2 años no tienes que estar viendo nada más, vas a ver televisión 1 hora al día porque tienes, no sé, hasta los 7 añitos, no tienes que ver 4 horas o en el iPad o el videojuego o lo que sea. Me enseñan que hay normas y límites y yo puedo postergar la gratificación. Entonces yo tengo un llamado interno de dopamina que me dice más juego y no voy a ir a sentarme a comer en la mesa del comedor que es tan aburrido. Pero mi mamá me enseña que hay un límite, la comida va a estar puesta por media hora y si yo no llego a la media hora me van a retirar la comida. Fíjate qué importante eso que tú estás diciendo, porque además de todo, si no hay esos límites y si el niño no ve que existen esos límites, pues esa capacidad de autorregulación no existe, No, entonces así crecemos. Entonces cuando hay adultos que no se regulan o adolescentes que no se regulan, ¿sí? Es porque desde el principio pues no han visto cómo es eso, qué significa eso, empezando por los límites y bueno, y luego ya con toda la evolución de verse uno en situación. ahora, ¿cómo le enseñamos a los niños y a los, ya voy a llegar a los adolescentes, Ujú, cómo les enseñamos a los niños y a los y adolescentes a verse? ujú, Enseñándoles, yo les digo, alfabetizando en las emociones. Entonces, voy a poner ujú, un ejemplo. Un niño chiquito se cae y se pega y uno le dice, te dolió, ¿verdad? Claro, eso duele. Y eso te puede dar rabia o puedes sentir vergüenza. Otro ejemplo, nació un hermanito y está en la casa y entonces el chino siente celos. Entonces yo ujú. le puedo decir, claro, tú quisieras que ese hermanito se fuera de la casa, ¿verdad? Se vale. Se vale porque tú lo que estás sintiendo es celos. Esa emoción es real, está en el cerebro límbico. Punto final. No, yo no le puedo decir, no, qué horror. ¿Cómo puedes sentir celos y gracias, Dios mío, tenemos un hermanito, qué abundancia? No, no, no. Sí. Estás sintiendo celos. O, por ejemplo, sientes envidia porque esa amiga tuya le da más permiso que a ti. Se Ujú. vale. Se vale Claro. sentir envidia. Ahora, no significa que yo te vaya a ir a dar permiso para quedarte en la pijamada a los 5 años cuando todavía en casa no consideramos que, me estoy inventando que en alguna casa no permitan que haya pijamada, el límite y la norma sigue, pero entiendo que sientas envidia o sientas rabia con tu mamá y poco taquillera que es la mamá que todo el día dice además, no se Que puede, no. hay que parar, tienes que, ¿no? O por ejemplo, te apago la televisión y ese chiquito explota en No, una pataleta. obvio. Claro, sientes rabia porque mamá o papá te apagaron la televisión. En el momento en el que el niño sabe o entiende, eso tiene un nombre, yo paso el primer piso al cerebro, que es este cerebro reticular que reacciona cuando yo estoy en amenaza, me apagaron la televisión y yo me siento en amenaza, entonces yo reacciono Ujú. desde abajo, pero si yo subo un pisito, y llego acá al sistema límbico y le digo, siente rabia, yo acabo de humanizar mi reptil. Acabo de dar un paso evolutivo
acabo de desarrollar una habilidad de poder, ok, entiendo que algo pasa, estoy emocionando. Y finalmente le doy solución. Subo al tercer piso, que es en el que yo le digo, ok, entiendo que tengas mucha rabia, que te apague la televisión. ¿Cómo crees que lo podemos solucionar? ¿Cómo crees que podemos hacer algo divertido? Te leo un cuento, mañana volvemos a ver, pongamos pausa y mañana continuamos viendo la película, lo que sea, pero yo ya estoy a nivel racional, pero yo no me puedo brincar de el chino haciendo pataleta y yo decirle, ay, pero mañana vamos a volver a aprender la televisión. Y No, me porque brinqué. primero hay que validarle la emoción. Primero hay que validarle la emoción. Entonces, si yo quiero, así como un adulto puede autodistanciarse, verse en situación y ver qué es lo que está sucediendo, desde dónde se está moviendo para tomar X o Y decisión, es porque tiene una capacidad abstracta o de metacognición de ver qué pasa con él en un niño que no tiene esa capacidad. Los primeros 14 años de vida yo tengo que corregularlo desde la contención física y desde la contención emocional. Es decir, explicándole, estás sintiendo esto. Eso es lo que pasa en tu corazón, eso es lo que está pasando en tu cabeza. Tienes miedo, tienes rabia, estás insatisfecho, tienes celos, tienes envidia, ¿no? Y cuando yo logro esto, el niño empieza a generar unas conexiones neurológicas del límbico al prefrontal, que es, ok, entiendo que esto pasa conmigo, no tengo que coger un corta uñas y picar a mi hermanito bebé. Puedo tener otra estrategia, puedo proponerle a mi mamá que tenga de pronto un tiempito más conmigo y hagamos unas actividades solos, por ejemplo, ¿cierto? Sí, Entonces, que esa es salgamos como a la jugar fútbol manera, y no llevemos al hermanito. exacto, y es absolutamente válido. Claro. Y ese es como el paso evolutivo en el que yo voy durante muchos años, generando conexiones, ayudándole a mi hijo a autoconocerse, que es Ujú. una de las grandes habilidades emocionales, el autoconocimiento, que es primario a la autorregulación. De hecho, una persona que no se regula, un adulto que no se regula, un joven, un adolescente o un niño que no se regula, es porque no tiene autoconocimiento. Un Claro. niño chiquito no tiene por qué tenerlo. Ujú. Tiene 14 años antes de llegar a la adolescencia, que precisamente es la etapa del autoconocimiento, en donde yo vivo, existo, en el aquí y en el ahora, a través de mis emociones, de lo que yo voy sintiendo y voy queriendo, vivo y aprendo, causa y efecto. Y a los Ujú. 14 años entro en esta etapa maravillosa que es la adolescencia, en donde eh, busco mi identidad. Ujú. Entonces, para encontrar mi identidad, yo me opongo a lo que mi papá y mi mamá me han mostrado toda la vida, ¿no? Este es el statu quo, esta es tu casa, así vivimos, estas son las normas. Y ese joven a los 12, 13, 14 dice, no, yo Quiero probar a ver qué hay afuera y quiero cómo soy ser. yo y a ver mis papás también qué permiten y qué no, hasta dónde llego. Y ahí es donde además aparece el examen de la autorregulación. Ujú. Y digo el examen porque nos vamos a equivocar. Hay una estadística divina desde la neurociencia y es que los adolescentes de cada 10 decisiones que toman, 8 son equivocadas. Y Ujú. equivocadas entre comillas porque son decisiones que tienen que pasar así, se tienen Ujú. que equivocar. Es decir, cuando uno Sí. tiene un adolescente que no se emborracha terrible o una vez o que no corre más rápido de lo que debería correr o deja de estudiar cuando tiene que estudiar o no se trasnoche, pues tenemos es un extraterrestre. Sí, Ujú. tenemos un adulto en cuerpo de un niño adolescente, le quedan 10 años de desarrollo cerebral, sería ilógico. El Ujú. adolescente está en etapa de laboratorio, en Claro. donde yo en esta etapa aprendo desde mi propia, en búsqueda de mi identidad, ese freno inhibitorio, esa función ejecutiva de freno inhibitorio de qué pasa si yo pruebo el límite, ya desde este, digamos, cerebro mucho más evolucionado. ¿Cuál es la diferencia con el adolescente ahí en la autorregulación? Que el adolescente ya ha desarrollado la, o no, pero se supone que ha desarrollado la Ujú. empatía. Claro, pero entonces ahí va también todo esto tan importante que estamos diciendo, es que si tú no has enseñado, eh, digamos, esta parte emocional, la alfabetización emocional, también va siendo muy difícil que tú, si tú mismo no sabes qué es lo que estás sintiendo, ¿cómo vas a empatizar con el otro acerca de lo que el otro está sintiendo? ¿Cierto? Total. Si alguien tiene preguntas, por favor, qué rico que estén todos conectados por acá, pero nos encanta que nos hagan preguntas de todo este tema tan súper importante. Y se me acaba de venir a la cabeza un libro que a mí me gustó mucho, que es del doctor Mark Brackett, que se llama Permiso para Sentir. Y Uf, él habla desde el principio, él es profesor en Stanford, y habla siempre de esa o sea, de que somos analfabetas emocionales
y tiene listados gigantescos para nombrar las emociones, porque nosotros nos limitamos como, ok, tengo celos, estoy triste, tengo rabia, o sea, tenemos unas ciertas palabritas sobre las emociones, pero las emociones son amplísimas. Entonces, es un tema súper importante para poder llegar uno a la adolescencia y poder ver al otro, verlo, empezando por ahí, dejarme Total, de ver al ombligo como he sido niño, cuidadito y ha sido siempre el centro de atracción para empezar a ver al otro, ¿no? total, total. Ahí me acabas de acordar de otro libro Ujú. maravilloso que se llama La epidemia. Y es un Ok. libro que es de un psiquiatra que se llama Robert Shawn, que Ujú. lo que él plantea es que estamos criando seres egoístas y sin posibilidad de ser felices. Ujú. Porque mira que la autorregulación es el regalo de la felicidad. Es decir, si Sí. nosotros, como estamos en pandemia de la felicidad, ¿no? En donde tenemos que ser felices todo el tiempo y el trabajo nos tiene que dar felicidad, la maternidad nos tiene que dar felicidad, el matrimonio nos tiene que dar felicidad, todo nos tiene que dar felicidad, o si no, adiós, cosa que a mí me parece gravísimo esta mirada superficial de Ujú. una pandemia hermosa que es reconocer lo importante que es aprender a ser felices. No es Ujú. una pandemia de seamos felices, es una pandemia bonita en el sentido de que vinimos a este planeta a aprender. Y como cualquier aprendizaje, pues conlleva clases, entrenadores, maestros, policías Ujú. acostados, situaciones difíciles y capacidad de resiliencia para ser felices. Y en este libro este psiquiatra plantea que precisamente la falta de tiempo en la crianza, la sobreprotección entendida como la nueva violencia intrafamiliar, el mal manejo de la tecnología y lo que genera, digamos, a nivel de autorregulación, el tema de no hablar de ética y moral con nuestros propios hijos, y hoy podemos hablar de varios ejemplos de ese Ujú. tema, la educación del sí, todo es Ujú. perfecto, todo es divino, ay, no importa ese bebé de 3 años que rayó la pared de la sala y le decimos, fírmala, fírmala porque hiciste una obra de arte en vez de coge un bombril y limpia la pared, porque esta es la pared de la casa, ve a tu cuarto, y en tu cuarto. Mira, ahí con lo que estás hablando de los 3 años, acá Diana Paipa nos está diciendo que excelente tema. Por favor, habla de la autorregulación en niños de 3 años. Diana, ya hablamos, empezamos por los niños, el live va a quedar grabado y entonces ahí puedes verlo con calma. Pero sí, justamente eso, un niño de 3 años pues pinta la pared, pero lo que hablamos al principio, hay que poner límites porque los papás son los que regulan, porque ellos no tienen esa capacidad, ¿no? Y hay una bandera o hay una situación y es que entre los 2 y los 4 años estamos en una etapa del desarrollo que es la etapa de la oposición. Es que miren esa palabra tan, Ujú. tan importante, la oposición en la que los niños para comunicarse hacen pataletas. Ujú. Entonces uno cree que ese niño que hace pataletas está mal criado o tan mal que lo está haciendo la mamá y uno juzga, ¿no? Como, uy, Ujú. terrible, el mío, sobre todo los que no son papás, Ujú. todavía dicen, ay no, terrible ese niño haciendo pataleta en el supermercado, yo sí le pegaría una palmada, ¿cómo así que ese niño se sale con la suya? Y resulta que lo típico en el neurodesarrollo es que entre los 2 y los 4 años, incluso antes, a los 18 meses, ya los niños para comunicarse, porque no tienen un lenguaje pragmático desarrollado, hacen una rabieta o una pataleta. Momento absolutamente fantástico para enseñar autorregulación. Es Ujú. decir, cada vez que un niño haga pataleta, es la oportunidad de enseñarle a su cerebro a pasar de 100, o como yo le llamo el semáforo de rojo, a verde. Pero si yo veo las pataletas como un desafío a la autoridad, si veo la pataleta como un problema de mi hijo, si veo la pataleta como culpa de mi marido, porque eso es pura genética de mi marido, si veo la pataleta como eso es mi De suegra que le da familia. de todo, uno siempre tiene como a quien apuntarle al tema, ¿no? Y en vez de eso yo digo, bienvenida a la pataleta, 2 años de pataleta, sí, duro, duro, bienvenidos a la maternidad y a la paternidad, para eso somos papás, pero es la oportunidad. Cada vez que mi hijo haga pataleta, yo tengo 3 regalos para darle. El primero, comunicación. Es poder expresar, tengo rabia, tengo mucha rabia que me dijeron que no me compraban algo cuando estábamos en el supermercado. Entonces puedo expresar la comunicación. Seguro. Segundo, le voy a enseñar autorregulación, porque cuando yo le digo, respira, respira, siente mi corazón. Aplico una teoría de neurociencia que se llama la teoría del tono vagal. Hay un nervio que Ujú. es el nervio vago. Y ese Ujú. nervio vago lo que hace es que se da cuenta cómo está el ritmo del corazón. Si está muy acelerado, pierde la tensión,
completamente regular, no puedo poner atención. Pero si yo empiezo a controlar el latido de mi corazón, a través del latido del corazón de mi mamá, o de la respiración, empezando por la respiración de mi mamá que dice, respira, mira, siente mi pecho, respira. Ese niño por neuronas espejo comienza a corregularse. Tercera enseñanza, solución de problemas. Entonces, cada vez que un niño haga una pataleta, en vez de decir, no, qué vaina, qué cosa tan difícil, lo voy a regalar, o ese dicho que le dicen a uno que cuando era chiquito, uno, ¿cómo no que me quiero comer ese bebé? Y después uno dice, ¿por Sí, qué no me lo comí? sí. No puedo más con las pataletas. Toca quererlos porque son los hijos de uno, pero en medio de la pataleta es difícil. Y es la etapa, yo diría, que es la etapa más difícil de la educación, lejos más difícil que la adolescencia, porque de verdad que uno no entiende ese bebé que además no se comunica, o sea, dice, quiero jugo, pero no dice, mamá, es que estoy desesperado con ese bebé que acaba de llegar a la casa, que está prendido a ti todo el día y que a mí me abandona. Pues el bebé que diga eso, o el niño de 2, 3, 4, 5, es un extraterrestre el que diga eso. Entonces, digamos que respondiendo a la pregunta de los 3 añitos es entender empezando porque es una etapa del desarrollo de muchísima desregulación, porque estoy hasta ahora pasando de mi cerebro, digamos, de mi cerebro reptil, llamémoslo así, que está respondiendo todo el tiempo en amenaza, a saber emocionar para aprender a solucionar problemas. Claro. Ya, y es muy símil esa etapa que la adolescencia. Claro. Tiene sus similitudes. De hecho, en la adolescencia uno diría, bueno, ¿qué sembré? Porque eso es lo que pasa en la adolescencia, es una etapa de recoger mucho lo que hicimos con esos bebés o con esos niños, que si tuvieron normas, si tuvieron límites y si fueron corregulados, pues son adolescentes regulados. Así de sencillo. Ahora, vuelvo y repito, los adolescentes de cada 10 decisiones, 8 son equivocadas. Pero sí pasa una cosa muy bonita y es que ya tienen también la habilidad de la empatía, habilidad que se desarrolla alrededor de los 4 años cuando yo empiezo a salir de mi egocentrismo y empiezo por primera vez a ver al otro. Y veo, hola, resulta que es que yo no soy el protagonista de esta novela, no soy el sol y mi mamá también tiene vida, mis hermanos tienen vida, mi papá tiene vida, ese niño del salón que quiere el mismo juguete también tiene vida. Pero lo más bonito es que me doy cuenta que piensan y sienten significa que yo tengo que adaptarme a lo que el otro también piensa y siente, ¿no? Entonces, si yo no tengo empatía, es muy difícil regularme. La empatía es básica porque yo tengo que salir de mí al encuentro con el otro, ¿cierto? A la autotrascendencia. Pero eso va a pasar si yo tengo desarrollada la empatía. Y eso es algo que también se da absolutamente en la educación, en los primeros años de vida. Claro, aprender a ver al otro es importantísimo educarlo. Total. Miren que en los adolescentes un caso típico que yo veía hace poco, en esta semana me decía una mamá, es que mi hijo tiene, no sé, 21 años y no me da ninguna nota de la universidad, se va tirando a la universidad, pero además de todo hay un tema enredado con la plata y entonces además de todo se mete a internet a las 3 de la mañana y yo le decía, ¿y los límites? Y me decía, ¿cómo le pongo límites a los 21 A un años? tipo de 21 años. Y yo le decía, por empatía, porque ese niño puede saber si le estoy faltando el respeto a mi mamá, porque puedo ser agradecido con mi mamá, porque puedo escuchar a mi mamá. Puedo hacer esto si tengo empatía. Pero un niño de 21 años, o un muchacho, un señor de 21 años, que no puede respetar a su mamá cuando su mamá le está dando un consejo o que de verdad no se puede autorregular, es una persona que es que no desarrolló la empatía. Claro. Empecemos porque no desarrolló esa habilidad tan importante. ¿Cómo hace uno? Porque eso sucede, ¿sí? Entonces hay muchos hoy en día, mayores de 18 que son capaces de votar, de beber, de hacer un montón de cosas, pero que nunca desarrollaron la empatía, que no, bueno, no estoy tan segura que no la hayan desarrollado, de pronto la tienen dormidita por allá y no la quieren usar, ¿sí? Pero el hecho es que de 18 y adultos, que no les importa ni 5 lo que suceda con el que está enfrente. Y lo hemos visto en esta época de pandemia, me ha parecido súper difícil la situación cuando ya todo el mundo está conviviendo en la casa y no tienes esa habilidad. Y resulta que todos estamos encerrados 24/7 en la casa, ¿sí? Y cómo han surgido tantos problemas de pareja, ¿sí? Porque sí, es muy diferente ser pareja cuando te vas a trabajar a las 7 de la mañana y vuelven todos a las 9 de la noche, comparten un ratico chiquito y ya. Hacer pareja cuando tienes
los tres niñitos adentro también, un montón de responsabilidades dentro de la casa, sin ayuda. ¿Dónde está esa empatía y cómo la podemos como sacar a flote? No sé, a mí me gusta pensar que todos tenemos empatía adentro y que la Total. podemos como, como hacer florecer en cualquier momento. Y sobre todo que acabas de tocar un punto muy bonito desde la logoterapia y es que la logoterapia no es determinista. Ujú, No somos lo heredado. La genética, en el caso de un temperamento, y podemos ahorita ahondar en los temperamentos, cuáles son más desregulados. No somos víctimas de la genética. Hay temperamentos donde hay más desregulación. Tampoco somos lo vivido, es decir, tampoco somos víctimas de la educación que nos dieron nuestros papás. Somos lo decidido, ¿no? Un adulto puede decidir autorregularse, puede decidir ser empático. Siempre tendremos esas capacidades espirituales, y espirituales nada que ver con lo religioso, sino esas posibilidades muy íntimas de autoconocimiento, autorregulación, autodistanciamiento y poder trascender, ¿no? Y ser, ujú, digamos, la mejor versión de nosotros mismos con la historia que tenemos. Entonces, partiendo de ese principio no determinista, sino de las posibilidades enormes, empecemos por reconocer que es que en una pandemia atravesamos una situación límite. O ujú. sea, en una pandemia donde hubo encierro, donde hubo este confinamiento que va totalmente en contra, digamos, de la naturaleza humana, del cerebro social, de lo que nos habían prometido que era vivir en familia, donde los niños van al jardín y uno, Sí, ¿sí? O van al colegio, donde el esposo o uno sale a trabajar y nos encontramos. Eso es lo primero. Lo segundo, donde nos mantenemos en alerta, el sistema reptil está así, ujú, porque nos está rondando la enfermedad y la muerte de ujú. nosotros o de los otros. Entonces la posibilidad de reaccionar de manera desregulada, ¡pum!, se sube. Se sube, claro. Entonces, lo primero es entender y ser compasivos con que atravesamos una situación límite, en donde tuvimos miedo, ansiedad, angustia. Al principio a la gente se le empezó a caer el pelo, dejamos de Ujú, dormir, empezamos a comer más de la cuenta, mucha gente perdió el trabajo. ¿Cuántas personas no perdimos familiares o amigos por el ujú, COVID? Y todo esto, ¿qué hizo en el cerebro? Nos puso en un sistema de alerta. Entonces, no es que hayamos perdido capacidades, es que al revés el cerebro es tan maravilloso que es como si tuviéramos muchos leones enfrente. Entonces tenemos que ujú. estar en sus marcas listos ya a atacar, huir o hacernos el muerto. Tres estrategias primarias de desregulación, en Ujú. la que si yo acabo de perder mi trabajo y convivo con mi chiquitín de en segundo de primaria que la profesora pretende que yo estudie además con él y mi esposa está tratando de trabajar en el mismo espacio físico y todos estamos así alerta, pues las posibilidades de regulación van a ser muchísimo más altas. Pero, miren lo bonito, esta situación límite, como todas, nos trae regalos escondidos. Claro. Nos muestra una cantidad de cosas maravillosas y es cómo estoy viviendo esta situación, qué vino a enseñarme la pandemia, qué vino a enseñarme esto de la muerte o de la finitud, qué vino a enseñarme esto del sufrimiento para yo poner en perspectiva lo que está pasando. Entonces yo puedo ver el vaso medio vacío como estamos todos acá confinados o como yo hablaba al puro principio de la pandemia, ¿qué tal si vemos esto como otra vez esa etapa de cuarentena cuando uno tiene los hijos que es tan cortica, ¿no? Y Ujú, poder decir miércoles, es que fueron 2 o 3 meses de licencia de maternidad. ¿Qué pasa si yo digo, es que me dieron licencia de maternidad en el sentido de que ujú. puedo estar en familia un tiempo? ¿Dónde? Para no matarnos, para no desregularnos, pongo normas, pongo Ujú. límites, mantengo los rituales y los hábitos, nos bañamos todos los días, almorzamos, desayunamos y comemos en una mesa, tendemos la cama y nos seguimos colaborando, porque una de las cosas que pasó fue que nos despelotamos en esta Claro, crisis o en esta situación límite. Entonces, claro. ahí nos pasó una cuenta, o sea, nos probaron cómo estamos a nivel de desregulación. Y ahí, como tú lo dices, yo no digo que desafortunadamente, pero sí pasó que en algunas familias, tú y yo lo hemos visto en consulta, pues claro, aparecen muchos divorcios. Ujú, No divorcios por la pandemia, divorcios porque la pandemia sacó debajo del tapete situaciones que estaban desde hace tiempo. Trajo también problemas de violencia intrafamiliar y desregulación. ujú, Muchachos, adolescentes o adultos que en la soledad del confinamiento, la desregulación con las redes sociales, entonces ujú, muchachos o niños de 10 y 12 años metidos en Tinder, ujú. buscando amigos, buscando Sí. novios, buscando encuentros sexuales a través de tecnología, Ujú, eh, por este vacío existencial que estoy teniendo en este momento de crisis, de momento difícil, en donde yo empiezo como a buscar desde el cerebro reptil a sobrevivir.
a claro. sobrevivir, ¿qué? El miedo a la soledad, todo esto. Entonces sí nos desafió en un momento en el que vimos también lo humanos, lo primarios que también podemos llegar a ser, ¿no? Ujú, Pero eso también es un regalo, porque es un regalo de autoconocimiento que nos pone en perspectiva de, ok, eso puede pasar, podemos sentir, pero no somos eso. Nosotros no ujú, somos nuestro cerebro reptil, nosotros no somos la reacción, no somos la huida o la atacada, nosotros no somos violentos, nosotros podemos estar siendo violentos en un momento de crisis y podemos reparar y podemos cambiar ujú. y podemos autorregularnos. Pero para autorregularnos, y ahí sí viene la pregunta de millón, bueno, y esto suena súper bonito, ¿y eso cómo se hace? Claro, pues porque mucha gente encerrada, desregulada, papás así, con niños fuera de control, cómo podían hacer. Pero también me parece que esa es la parte importante del ser humano, ¿no? Porque sí, duramos un tiempo así, pero también vamos como viendo la capacidad de que si no somos nosotros mismos totalmente capaces de hacer el cambio, podemos pedir ayuda. Y yo creo que en esta época también se vivió mucho eso, ¿no? El pedir ayuda a otros para poder, como, bueno, si era necesario el divorcio, ok, pero si no, en muchas parejas también se dio un nuevo renacer, que me parece súper bonito. Sí, Y volvieron las familias a eso que tú dices que en todo lo has nombrado, que es esto de necesidad de poner límites, de poner normas, de que todos estamos conviviendo y nos tenemos que mirar a los unos y a los otros, de ser empáticos con lo que piensan los papás, lo que piensan los hijos, lo que piensan, no importa la edad, ¿sí? Que eso, si no hubiéramos tenido esta, pues como este pare, seguimos igual, yéndonos al trabajo todos los días y qué sucede, pues que nunca nos damos cuenta del otro, ¿no? total, es que mira que hubo una frase súper de moda cuando comenzó la pandemia, los primeros 6 meses, que fue reinvéntate. Ujú, Y nos reinventamos como educadores, nos reinventamos como terapeutas, nos reinventamos como profesionales, nos reinventamos como papás, en fin. Y yo creo que lo que está detrás de esto es reconócete. ujú, La pandemia vino a reconocernos, a darnos cuenta qué habilidades emocionales teníamos y cuáles no teníamos. Si ujú. teníamos empatía, si teníamos autoconocimiento, si teníamos resiliencia o no, capacidad de reconocer en el sufrimiento una cantidad de bondades. Entonces, esa es una primera cosa. La otra nos enseñó también la conciencia límite que Ujú, trabajamos mucho desde la logoterapia y es, no somos omnipresentes ni omnipresentes ni omnisapientes y podemos buscar ayuda. Nos sí. enseñó que la verdadera fortaleza es la vulnerabilidad, es poder decir, levanto la mano, Ujú, necesito ayuda, tengo miedo, necesito ayuda, necesito una terapia, necesito un amigo, necesito hablar, no me las sé todas, no soy la mamá experta o el papá experto, no soy la profesora experta sí, eso nos humanizó, eso ujú, también fue muy bonito y nos llevó a un camino interior. Yo digo que hay tres grupos de personas en la pandemia. Aquellos que todavía están en modo lucha, esto es terrible, ¿cuándo se va a acabar? Esto es lo peor que nos ha pasado y además pésimo como lo ha manejado el presidente y la señora alcaldesa y somos el peor país del mundo. Y los que están agarrados que están en modo lucha, ujú, otro grupo que se despertó y ujú, que dijo, ok, o miro para adentro o me enloquezco porque estoy pudiendo darme cuenta que yo no controlo una cantidad de cosas que antes controlaba, el tiempo, la salud, la vida, ta, ta, ta. Y otro tercer grupo que estaba ya despierto y que hizo un camino interior bien grande. Y ahí sí. es lo que tú dices de matrimonios que se reencontraron, amigos que se reencontraron, Ujú, el reconocimiento a los propios hijos. Hola, yo no sabía, familias que me decían a mí, hola, de verdad, mi hijo sí tenía déficit de atención y yo hoy estaba en negación. Hola, de verdad, no conocía a mi bebé o por fin pude dedicarme a él de esta manera. ujú, Entonces, desde ese lugar de introspección, de autoconocimiento, tengo la herramienta para autorregularme, que es posterior. Es la posibilidad de verme y decir, alto, estoy sintiendo mucha, mucha, mucha rabia con mi hijo, acaba de faltarme al respeto. Es más, ese niño de 6 años me acaba de pegar una cachetada. sí. Y yo tengo un deseo enorme desde mi reptil de decir, a mí nadie me falta el respeto. Yo quiero levantar mi mano y darle una cachetada. Y eso es un acto de desregulación, en el que Ujú, estoy perpetuando el acto de regulación de mi hijo, en el que le ujú, estoy diciendo, eso que tú estás haciendo está bien. Entonces nos puso en una situación difícil. Creo que hasta ahorita, porque yo creo que la primera fase de la pandemia fue la parte de salud,
Sí, física, y ahora ujú, estamos en la fase de salud mental en donde estamos pudiendo ver qué impacto tuvo en nosotros esta experiencia tan compleja y cómo nos puso ante la autorregulación en qué tan autorregulados somos, estamos ujú, y podemos desarrollarla. claro. Acá Silvana nos está preguntando qué literatura se puede utilizar para trabajar este tema con los niños. No sé si te parezca que al final nombramos varios libros como para tenerlos todos junticos y no sé si películas, ¿tienes alguna película? Yo no sé, Bien, pero sí, podemos entonces al final como para que queden todos en un bloquecito de los libros que podemos trabajar el tema con los niños, con los adolescentes, con los adultos. Eh, es que la autorregulación creo que nos sirve para muchísimas cosas, ¿sí? Creo que es un tema básico que no podemos dejar de lado nunca. Nos ayuda a regular nuestros impulsos, nos ayuda a no ser dominados por las exacto. cosas que sentimos, inclusive en todos estos temas físicos, porque nosotros somos capaces de como de aguantar, o sea, a mí no me gusta la palabra aguantar, ¿no? Pero digamos, aguantar hambre, aguantar los deseos de drogarme, aguantar los deseos de beber alcohol, o sea, es ese poderme oponer a lo que mi cuerpo me está pidiendo, ¿sí? Eh, que un niño, por ejemplo, cuando siente hambre, quiere que le demos de comer ya, ya mismo, ¿sí? Y me impresiona que nosotros de adultos también, ¿sí? Siento hambre y de una vez voy a la nevera y me desocupo la nevera, ¿sí? O veo que el alcohol me produce una relajación rica y como vivo estresado, entonces todos los días a las 6 de la tarde empiezo a tomar y no paro, ¿no? Entonces, la autorregulación es súper importante, inclusive para todas las cosas físicas. ¡Ay, tu gato! Quiere Se nos asomó. Ese me encanta, ese es mi favorito. Nos ayuda a vivir una vida propia, auténtica. Cuando nosotros logramos autorregularnos, tomamos nuestras decisiones desde lo que es realmente valioso para nosotros. total. ¿Sí? Si yo soy capaz de autorregularme, yo puedo decir, no me bajo la nevera porque me voy a engordar y quiero tener una vida sana. No me lleno de dulces o no lleno a mis hijos de dulces porque no les sienta bien. Sí, entonces en temas tan sencillos como ese, que uno cree que son sencillos, pero que al final generan tantos problemas y tantas cosas, la autorregulación es básica. Nos ayuda como a actuar por convicción, ¿no? Por convicción personal. Es que tú lo acabas de decir con dos palabras divinas. La primera es oponerse a Mm, mi estado psicofísico, a esa necesidad biológica de un alimento, o incluso voy a empezar a hablar de otras cosas que suenan súper chéveres. Voy a oponerme a trabajar tanto. mm, Porque sí. fíjate que entonces suena súper bonito y súper taquillero que yo trabajo hasta la 1 de la mañana y eso parece que no necesito autorregulación para eso. Y resulta que sí, yo necesito, porque depende del lugar desde el cual yo me estoy moviendo. Si yo me Ujú, estoy moviendo desde la necesidad de mi ego, de mostrarme que soy capaz porque tengo que hacer las cosas perfectas y trabajo y trabajo y trabajo y no sé parar, estoy completamente desregulado. Si yo necesito tomarme un trago para ir a una fiesta y sentirme más cómodo en la fiesta, estoy completamente desregulado. ¿Por qué? Porque lo que me está empujando a movilizarme es una inseguridad, ¿cierto? ujú, Es un temor. O puedo estar convocado por algo valioso. Voy a trabajar porque es valioso para mí. Voy a ordenar mi closet porque es valioso para mí. Pero si yo estoy absolutamente intenso en el orden o estoy absolutamente intenso en la crianza, en donde superviso todo lo que está pasando, llamo a los profesores todo el día, o estoy intenso con mi hijo y le pongo... lo sobreprotejo y entonces estoy todo el tiempo regulándolo y regulándolo y regulándolo, eso es desde el miedo. Y yo como mamá necesito autorregularme y decir, ese niño también tiene que estrellarse, tiene que caerse, tiene que aprender a sonarse, tiene que aprender a llevar la lonchera y que no se le quede, tiene que aprender a hacer la tarea solo. Y para eso yo tengo que regularme y decir hasta dónde llego como mamá y no todo el tiempo estar como oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo. Entonces, esa palabra de oponerme es divina. Y la segunda es, la autorregulación me hace libre, ujú, me hace libre de no depender de algo, de alguien, ¿cierto? De una relación, del alcohol, del deporte, del trabajo, de otra persona, de hacerme daño, de cortarme, de
todas estas estrategias primarias de afrontamiento en las que yo estoy incómodo por algo y entonces yo hago más de la cuenta de eso, lo que hablamos tú y yo, una maratoneada. Suena súper chévere, pero si nos damos cuenta es la incapacidad que tenemos de parar y decir, es suficiente. Llevo 3 capítulos, mañana continúo. Pero ¿qué pasa? Que como hoy en día todo lo tenemos tan fácil y tan rápido, el cerebro todo el tiempo le están dando desde la afuera, produzca dopamina, produzca dopamina, ¿no? A través de un jueguito electrónico donde el niño le están diciendo más, 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 a través de una película o cualquier cosa, el alimento, o sea, más chocolate, más sexo, más rumba, más trabajo, porque me produce dopamina. Pero es la capacidad que yo tengo que decir, ok, no necesito ser adicto a mi propia dopamina. La felicidad no es siempre estar feliz y no siempre estar bien. La felicidad es, como digo yo, un electrocardiograma. Es poder reconocer que hay momentos muy bonitos y muy buenos, pero que hay momentos difíciles. Y ese completo cuadro, eso es la felicidad. La felicidad no es sentirse bien. La felicidad es un camino. La felicidad no es una meta. Y lo que pasa es que nos desregulamos muchas veces en esa misma búsqueda de encontrar satisfacción biológica, sensorial, comodidad. Y ahí no está la respuesta, ahí no está. Claro, pero también quería que tocáramos una parte que me parece súper clave, que es cómo saber hasta dónde realmente yo estoy desregulada o no en los temas en que se supone, entre comillas, que es algo bueno. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp de las mamás en los colegios. Y todo el mundo, hay tarea hoy, no hay tarea hoy, de qué se trata, cómo se hizo, pero son los papás los que están hablando, no los niños, pero la tarea es para los niños, ¿sí? Ningún papá, o sea, es súper difícil que un papá deje al niño ir sin la tarea, ¿sí? Total. Pero es porque el papá, dentro de su perfeccionismo, necesita que sus hijos sean perfectos, ¿sí? Y que no vayan, o sea, que no vaya a quedar en evidencia que esa casa es un desastre, según pues lo que piensa y lo que se imagina dentro de su perfeccionismo, porque el niño no llevó la tarea. Total. ¿Cómo hace uno para eso, para saber dónde estoy desregulado? ¿Por qué esas mamás y esos papás que estamos súper pendientes de nuestros hijos a todas horas, tenemos que estarlos llamando, saber en dónde están exactamente? A mí siempre me llama mucho la atención cuando yo era adolescente y no había celulares, obviamente. ¿Sí? Como yo salía y mi mamá pues no me podía estar persiguiendo, ¿sí? Sí, Y uno llegaba a la casa y si acaso le decían, llama, y a uno le tocaba tener la moneda para el teléfono público, sí, eso existe, niños que no saben qué es un teléfono público hoy en día, ¿sí? Había que tener la moneda para echarla y uno, cuando se le olvidaba llamar, llegaba a la casa a decir, no tenía moneda y no te pude llamar, ¿sí? total. Pero, ¿cómo hace uno para eso? Para saber que dentro de algo aparentemente bueno hay un adulto desregulado o un adolescente desregulado. Bueno, ese sí, ahí entramos Una línea fina. y me gustaría que no se nos vaya a olvidar una recomendación que seguramente haremos al final de libros, que tiene que ver con este libro de Fren Martínez que habla de Hazte dueño de ti, donde eso que tú estás diciendo lo explica durante todo el libro. Sí. Lo voy a poner con la metáfora que él mismo nos puso en clase y es, imaginémonos una persona corriendo en la séptima, de sur a norte. Esa persona está corriendo en la séptima, de pronto porque está siendo llamado por algo valioso, está entrenando para una maratón. O de pronto está corriendo porque está siendo perseguido por un ladrón. Uno que escena ve a la persona corriendo, pero no sabe si esa mamá actúa desde el cuidado justo de su hijo o desde la ansiedad y el miedo de ser mala mamá. Entonces, ¿cómo saber si está corriendo porque está siendo perseguido o si está corriendo porque hay algo valioso que lo convoca? Hay 2 lugares desde donde el cual el ser humano se mueve. El miedo, va a sonar súper cliché, pero es real. El miedo o el amor. El amor entendido como una cosa importantísima. Darle a los hijos lo que necesitan, no lo que quieren. Entonces voy a poner un ejemplo para responder tu pregunta. Niño de 6 años deja la lonchera en su casa al almuerzo porque por bioseguridad no le dan almuerzo en el colegio. Entonces deja la lonchera y la mamá ve que se va en el bus, colapsa y ve la lonchera de su chiquito de 6 años y dice, lo maté de hambre. Lo maté de hambre. Mi pobre chiquito de 6 años lo maté de hambre. Entonces, ¿yo qué hago? Un rapifavor.
llamo al vecino que tiene un conductor, llamo a mi mamá que se lo lleve, porque yo tengo que trabajar. Entonces, ¿yo cómo hago para llevarle? O cancelo todos mis pacientes para llevarle a mi hijo porque se va a morir de hambre. Esa mamá está siendo completamente perseguida por un ladrón, perseguida por el miedo de que su niño va a morir de hambre, lo cual no es real. Un niño si no almuerza un día no se muere. Hay la duda, pero realmente les juro que no se muere. No se muere. La duda de soy pésima mamá, no podía hacer lo mínimo que era y tengo que ser una fantástica mamá. Que después subo la foto en Instagram diciendo, le traje la lonchera a mi hijo y le mostré a todos en mi familia que soy la mejor mamá del mundo, cancelé todos los pacientes porque le llevé la lonchera a mi mamá. Estoy moviendo a mi hijo desde el miedo. El amor o moverse desde el amor es mi hijo que necesita. Mi hijo no necesita la lonchera. Mi hijo necesita llegar a los 6 años al colegio y darse cuenta a la hora del almuerzo, oh por Dios, se me Que quedó no la tiene lonchera. y en ese momento ese chino va a sentir miedo, angustia, tristeza, lo que sea, pero como lo hemos educado y le hemos enseñado, él mira a su alrededor y va donde su mejor amigo y le dice, oye Pedro, imagínate que se me quedó la lonchera, ¿tú me Me das compartes? un poquito y Y todos le comparten. Pedro le dice que no. Mírame esta historia. Pedro le dice, no, la verdad es que yo traje un sándwich solo para mí. Entonces Pedro mira a la otra esquina y ve a Juliana, niña que nunca había visto. Nunca la había saludado y le digo, hola, ¿cómo estás? Y ella le dice, yo me llamo Juliana, primero que todo. Oye, Juliana, es que se me quedó la lonchera, ¿tú me compartes? Y esa Juliana de 6 años le dice, sí, te comparto. Entonces, cuando el niño llega a la casa, la mamá está drenada, angustiada, vuelta a nada por ser mala mamá. Y entonces le dice, hijo mío, perdóname, soy la peor mamá del mundo, qué vaina, una mamá absolutamente dependiente, que leerse el libro, una mamá absolutamente aplaudida por el amor que da. Y le dice, perdóname, perdóname. Y el niño le dice, no, mamá, yo no me morí de hambre. Imagínate que me hice una amiga nueva que se llama Juliana, porque fui donde Pedrito, que Pedrito no me compartió, pero aprendí que Pedrito no comparte, no pasa nada. Y me di cuenta que hay una Juliana, quiero ser su amigo y quiero además mañana llevarle una chocolatina. ¿Qué necesitaba ese niño? Que su mamá no le llevara la lonchera. Amor no es darle a mis hijos lo que ellos quieren. Es que el niño quiere jugar 1 hora más de computador. No, no, es que no es lo que quiere. Necesita 1 hora más. Es que mi hijo quiere una cantidad de paquetes. Eso es lo que necesita. Es que mi hijo quiere que lo cambie de colegio. ¿Será que es lo que necesita? De pronto coinciden. Ah, es lo que necesita, es lo que quiere, hagámoslo. Es que mi hijo no se quiere dormir a las 8 de la noche, sino a las 10. ¿Es lo que quiere o lo que necesita? Y yo les digo a las mamás, enséñenle a sus hijos a no vivir en Quierolandia. Quierolandia existe. Enseñenle que la vida tiene normas y límites para que puedan ser regulados. Entonces, ¿cuál es ese límite? Identificar desde dónde me estoy moviendo, desde mi personalidad dependiente, o desde mi personalidad un poco intensa en donde yo estoy sobrevolando permanentemente a mis hijos para yo sentirme bien. Ese es el miedo, ese es el ladrón. O me estoy movilizando porque hay algo valioso. Voy a permitirle dormirse 1 hora más tarde porque estamos todos en familia conversando rico. Ah, me convoca algo valioso. Voy a llevarle la lonchera porque tiene un problema de insulina y tengo que, me convoca algo valioso, porque lo necesita. Esa es la pregunta clave en la crianza y la crianza es hasta que los chinos se vayan de casa. No es hasta los 14. Es este niño qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Mira que ahí surgió una cosa que me parece súper importante y es esas posibilidades que se le abrieron al niño sin lonchera, ¿sí? ¿Qué te... Cuando nosotros somos tan controladores, cuando nosotros nos estamos moviendo desde el miedo, no dejamos como a las posibilidades desplegarse, no las podemos ver. Y las posibilidades y las oportunidades están ahí. Pero como nos estamos moviendo desde el miedo, desde el control, desde lo que debería ser y todo eso, no logramos ver eso. Y resulta que el niño hizo una nueva amiga, adquirió habilidades para resolver sus problemas, pidió ayuda, o sea, mil cosas que eran más importantes que la clase de matemáticas, español y todas las clases juntas, ¿cierto? Resulta que se nos está acabando el tiempo. No sé, yo... Porque el tiempo se pasa muy rápido. Pero entonces yo quiero que hablemos como algunas 3 o 4 estrategias que nos sirvan a nosotros como adultos para regularnos nosotros, que si nosotros estamos regulados podemos ayudar a nuestros chiquitos a regularse. Y luego hablamos de unos libros y un par de películas para terminar. Yo sé. Lo primero,
es desde el ejemplo la autorregulación, es decir, hacer una introspección de nosotros mismos, de ver qué tanto nosotros aceptamos lo que sentimos, conocemos lo que sentimos. Hacer este escaneo diario de poder decir cómo es mi día, cómo me estoy sintiendo. ¿Tengo dolor de estómago o tengo rabia? ¿Me estoy sintiendo maluca? ¿Tengo ganas de esto? ¿No tengo ganas de esto? Y desde ahí validar las emociones de nuestros hijos. Es decir, Ujú, cambiar un ambiente emocional en la casa donde alfabeticemos en las emociones, tanto propias como las de los otros. Eso es lo primero, alfabeticemos y sí, tengamos hogar con una convivencia emocional donde se permita sentir y hablar de lo que sentimos. ujú, Y lo segundo tiene que ver con una palabra que está muy de moda, pero que es vital para esto y es mindfulness. No como práctica necesariamente, estoy hablando de vivir el aquí y el ahora. El ujú, saber que en este momento estoy en un live, pero al ujú, mismo tiempo no estoy preparando la comida y al mismo tiempo no estoy chateando y al mismo tiempo no estoy ujú, problema. Si yo hago muchas cosas al mismo tiempo, estoy desregulado. El cerebro no es multitask. Eso es ujú, un neuromito que existe. No es sí, multitask. En la medida en que yo haga tres cosas o dos cosas, yo puedo caminar y conversar, pero yo no puedo hacer dos cosas cognitivas al mismo tiempo. En eso ya las posibilidades de regularme o estoy teniendo conductas desregulatorias. Y es que yo puedo estar teniendo una conversación y al mismo tiempo respondiendo una carta, no lo voy a hacer bien. ujú, Otra cosa es hay reconocer que nosotros no solamente tenemos cinco sentidos, ¿cierto? Los que conocemos que nos enseñaron en el colegio, sino también hay uno que se llama la introspección. El ujú, sentido de saber cómo está mi cuerpo adentro. Tengo ujú, hambre, tengo sueño, tengo cansancio, tengo dolor de estómago, tengo ganas de ir al baño, pero muchas veces ni siquiera escuchamos eso. En la ujú, medida que yo me entrene en escuchar qué pasa con mi cuerpo, tengo una mala postura, me está doliendo el cuello, estoy respirando aquí arriba. Yo ahí adquiero habilidades de autorregulación. Se mielinizan las zonas cognitivas que me permiten comprender cómo estoy. ujú, El que nombramos importantísimo. Si sentimos que necesitamos buscar ayuda y hablar desde un proceso de autoconocimiento, fantástico. O ujú, desde la lectura o desde las películas. Pero ujú, es importante hacer un camino de autoconocimiento, que yo le ujú, llamo un camino de la conciencia, de saber en dónde estoy con ese ser, para ahí poder autorregular a mis hijos, ¿cierto? sí, ujú, El saber qué está pasando conmigo para saber cómo voy a gestionar lo que está pasando conmigo. ujú. Yo tengo otra que me parece también súper importante y es que como no somos totalmente regulados todo el tiempo, sino como tú decías, un electrocardiograma y a veces se nos chispotea el asunto, el análisis de la situación en frío, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a alguna situación en la que simplemente nos salimos de casillas o actuamos como no debería ser o impulsivamente o me comí la nevera entera, es como en frío, ok, ¿qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que me molestó realmente? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué no logré eh, eh, autorregularme, controlarme? En mi historia, ¿qué situaciones parecidas tengo y por qué siempre actúo de esa forma? ¿Sí? Porque siempre después de las 6 de la tarde es cuando me entra el hambre horrible, cosas de cómo lo manejo y inclusive cuando sí lo logramos, esa felicitación que necesitamos. O sea, siempre a las 6 de la tarde me como la nevera entera, pero hoy logré hacerlo bien y no me la comí. Así que me felicito. ¿Qué fue lo que cambió? O sea, como ese análisis de la situación en frío me parece también súper importante hacer como esos compromisos de cambio. Ok, si pude hacerlo una vez, puedo seguirlo haciendo, ¿no? Y ahí muy bonito porque lo acabas de hablar completamente antes de la logoterapia, ¿no? Y es qué regalo vino a dejarme este momento de regulación, Ujú, que vino a enseñarme en esto, que vino a mostrarme de mí cuándo más ha pasado y qué puedo hacer al respecto. O sea, me pone en esta actitud reflexiva. Y hay un tip, odio los tips, pero hay uno que a mí, y es la ley del 10. ujú, 10 respiraciones, 10 segundos, 10 minutos, 10 semanas, 10 días, en el que antes de responder un mail, un chat, o hablar, tener una conversación, cuente hasta 10. Eso ujú. para las abuelitas es absolutamente fundamental. Sí, Ley sí, del- sí, chévere. Bueno, cuéntanos qué libros aconsejas tú
Definitivamente Hazte dueño de ti sería el que yo recomendaría en este momento porque nos da bases de autoconocimiento y entender cuáles pueden ser mis estrategias de afrontamiento. Efren acaba de sacar este otro libro hace 15 Se días llama Esclavos de la Personalidad. y Sí. hay, De Hazte dueño de ti, tengo una reseña en mi canal de YouTube que los invito a verlo, que también es de mis libros favoritos. Es súper bien explicado, súper claro y todo eso es la parte de la autorregulación. Bueno, el otro, Esclavos de la Personalidad. ¿Cuál otro? y hay mucha literatura infantil que puede ayudar en la educación de nuestros hijos, pero más allá de libros de enseñarnos, porque son cuentos infantiles que ayudan a nuestros hijos en la regulación. Ok. Ujú. Mucha, Chévere. mucha. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna película? Inside Out. Va, Ah, ok. Out para mí es la película que nos enseña sobre nuestras emociones y cómo funcionan en nuestro cerebro. En mi página web, perdón la cuña, al Sí. final donde te recomiendo sale toda la literatura infantil relacionada con lo que estemos viviendo con nuestros hijos también. Ok, ¿tu página web está en tu Instagram? Sí, Listo, porque ahorita les voy a dejar el perfil de Juanita para que la sigan, para que miren las cosas que hace y miren la página web. Acá nos dicen que si podemos dejar guardado el live, si este live queda guardado acá en mi perfil para que lo revisen porque me parece que hablamos cosas súper, súper importantes. no, Juanita, mil gracias. a Qué ti, delicia. Tenemos que seguir haciendo lives porque a mí me encantan los lives y bueno, creo que fluyen. A ver, ¿cómo se llama la película? Nos están preguntando. ¿Te sabes el nombre en español? eh, ay, se me olvidó. Es esta Inside Out en inglés. que es la de Disney sobre las emociones. Ah, ay, sí, no me acuerdo cómo se llama en español. Sí, esa es súper bonita, esa película. Es espectacular. Sí. Espectacular. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Qué rico este espacio y te agradezco muchísimo, Juanita, muy amable, me encantó. Ah, intensamente nos están diciendo. Intensamente. Sí, intensamente se llama la película. Muchas gracias a todos los que se conectaron y un abracito grande para ti. Nos No sé. estamos viendo. Muchísimas gracias. Un abracito, cuídate. Rico Lo verte. mismo, lo mismo. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao.